Bienvenidos a todos nuestros transportistas y clientes a esta tercera capacitación de Implementos Capacita. En esta oportunidad nos encontramos en compañía de Lubrax, ¿ya? Que nos va a hablar sobre tecnologías en lubricantes que prolongan la vida útil, o sea, la vida de tu motor, ¿cierto? Hoy nos acompaña Clemente Ugarte. Él es gerente técnico de lubricantes. Clemente, ¿cómo estás? Invitación. Bienvenido a todos a esta jornada, a esta charla técnica que vamos a hacer hoy día. Y primero que nada quería agradecerle a Implementos por invitarnos a esta instancia. Implementos nosotros los conocemos, son nuestro más grande distribuidor, el más grande en soluciones a los transportistas, así que para nosotros es realmente un orgullo estar acá. Y en esta charla yo intento dejarles por lo menos alguna información importante, y es de cómo cuidar nuestro motor de la mejor forma posible y usando el aceite adecuado para nuestro motor. Bien, perfecto, Clemente. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos Por favor. todavía para que se conecten los asistentes que faltan y ahí vamos a dar inicio a la capacitación. Excelente, los espero. Ya, Clemente, vamos a mostrar la PT de inicio, ¿cierto? Para dar las instrucciones a los asistentes que están ya esperando y de ahí comenzamos, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a la capacitación de Lubrax e Implementos. Antes de empezar, vamos a explicar brevemente algunas funciones de Zoom que nos ayudarán a aprovechar al máximo esta sesión. Para mantener el orden y mejor desarrollo, los micrófonos permanecerán en silencio. Sin embargo, la cámara de video puede permanecer encendida si ustedes lo desean. También les recordamos que esta capacitación será grabada, por lo que, al unirse, aceptan el uso de su imagen. Les solicitamos que, por favor, abran la ventana de chat que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Si tienen alguna pregunta durante la capacitación, no duden en escribirla allí y las iremos respondiendo a lo largo de la sesión. Ahora sí, les invitamos a comenzar con la capacitación. Ya, Clemente, ya estamos con todas las condiciones para iniciar la capacitación el día de hoy, así que cuando quieras iniciamos. Perfecto, si me pueden poner la presentación y vamos partiendo. Bueno, de partida, muchas gracias por acompañarnos ahora en la tarde. Yo sé que ya a esta hora del día es difícil, sobre todo una capacitación tan técnica, así que hoy día les traje el tema un poquitito más liviano, diapositivas un poquitito más digeribles, por lo tanto esperamos que sea más liviano. La regla fueron en el fondo que las preguntas iban saliendo. Nosotros tenemos un moderador hoy día que nos va a ir traspasando las preguntas, así que yo cada cierto tiempo voy a parar y sus preguntas van a estar anotadas para que podamos ir respondiéndolas instantáneamente. Entonces hoy día vamos a hablar de las tecnologías en lubricantes que prolongan la vida del motor. Eso significa cuidar más nuestro motor, que es realmente nuestra herramienta de trabajo. Primero que nada, les hablo de cómo se hace un aceite, para que todos partamos entendiendo exactamente lo mismo.
Me imagino que muchos saben, pero para los que no, parte de un aceite básico y ese viene del petróleo, este crudo que sale del fondo del mar o de los países petroleros, donde se extrae el crudo, se refina y se genera el aceite básico. Este aceite básico se toma y se mezcla con un aditivo. Ahí están algunos de los principales fabricantes de aditivos del mundo y ese se mezcla y se genera lo que conocemos como aceite. El aditivo va a ser el que le dé el apellido al aceite. Un aceite básico con un aditivo de motor va a generar un aceite de motor. Un aceite básico con un aditivo hidráulico, lo mismo, un aceite hidráulico. Me imagino que todos claros con eso. Y hoy día de qué vamos a hablar de dos especificaciones de motor muy específicas, o sea, muy particulares. Pero para eso quiero armarle un poco el concepto de cómo están clasificados los aceites de motor. Partimos con las tres principales clasificaciones, que la primera es la API, la que usa Estados Unidos principalmente. Después está la ASEA, que esa se usa en Europa, se emite allá también. Y la tercera no es que sea un organismo específico, sino que son los fabricantes de motor. Y ahí existen muchas especificaciones asociadas a los fabricantes de motor. Cada uno tiene la suya. Pero se usan estas dos principales de las que le estoy hablando. Y acá en Chile la que más se usa es la API, la del mercado norteamericano o los gringos, como le decimos acá en Chile. Entonces la que vamos a hablar hoy día es la que está marcada en color, porque la API se divide en gasolinero y diésel. Y hoy día nos interesa hablar un poco más de los diésel. Entonces, los diésel ya habíamos dicho que se dividen en gasolinero y diésel, y aquí estamos hablando de los diésel, y parte con una letra C. Y después de esa letra parte una letra en orden alfabético, según el abecedario, partiendo con la A y siguiendo según cómo van creciendo las tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros históricamente partimos con la CA, ahí están en los años 55, especificaciones muy antiguas, y fue avanzando las letras hasta el 6.4, que se lanza en 2002. Esa fue una especificación muy completa que parecía cubrir con todo lo que necesitábamos para un aceite de motor y se usó por muchos años. Y realmente nos quedamos pegados en esa especificación, lograba tener un costo, desempeño muy bueno. Pero eso lamentablemente no se pudo mantener así. ¿Por qué? Porque creció el conocimiento y el tema ambiental en todo el mundo y principalmente en Europa. Ahí vemos un motor diésel partiendo en frío, en donde tiraba mucho humo. Ese humo negro es principalmente hollín. El hollín es diésel que no se alcanzó a combustionar rápidamente en la cámara de combustión, o sea, en el motor, y sale para atrás como el tubo escape. Para controlar esto, la Comunidad Europea lanzó estas normas ambientales, que son desde la Euro 0, la 6, y estoy seguro que van a ir creciendo en el futuro. Y si se fijan ahí, en el sticker lo dice, se restringen las tolerancias para el material particulado y el óxido nitroso. El material particulado aparece como PM, está en inglés. Y ahí al principio partimos con 0 límites, pero a medida que íbamos avanzando los años y avanzando la euro, restringía cada vez más hasta que ya realmente no se podía fabricar un motor que pudiera cumplir con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Para poder seguir fabricando motores, se crearon dos tecnologías principales. La primera es el filtro EPF, mal llamado filtro EPF porque no es un filtro. Lo que hace es tomar este hollín, este diésel no combustionado, y le da una segunda oportunidad. ¿En qué consiste? En pequeños canales por donde pasa el gas de escape, se calienta mucho y le da la oportunidad para que el hollín se vuelva a quemar, a combustionar. Y uno ve atrás que sale un gas de escape completamente limpio. La segunda tecnología va apuntada a los óxidos nitrosos. Y ahí, ¿qué es lo que usa este tipo de tecnología? Usa urea disuelta en agua. Nosotros la conocemos comercialmente como AdBlue o Blux en el caso de Lubrax. Y este producto lo que hace es directamente controlar los óxidos nitrosos. ¿Cuál es el tema? Que estas tecnologías que están después del motor son muy sensibles a las cenizas que tenga el aceite. ¿Y por qué? Porque todas las personas que hayan operado camiones, autos, motores diésel grandes, saben que hay que estar continuamente rellenando el aceite.
Y eso porque pasa no es que el aceite se caiga al suelo, sino que parte del aceite entra a la cámara de combustión, se combustiona y los gases salen por el tubo de escape. Cuando están estas tecnologías de filtro EPF, si el aceite es muy alto en ceniza, lo que va a hacer es taparlo. Entonces, para eso estaba ocurriendo cuando aparecieron esta tecnología, y para controlar ¿qué hicieron? Sacaron una nueva especificación, CJ4 y CK4, que principalmente CJ4 desapareció porque era muy parecido a CK4. Entonces, la principal característica es que limitaba la cantidad de ceniza que se podían agregar a un motor, o sea, a un aceite. Bueno, acá es donde mucha gente me pregunta, yo si tengo un motor antiguo, voy a usar un CI4, y para los motores nuevos que tienen este tipo de tecnologías que hablamos, que era el filtro EPF y el inyector SCR, voy a usar CK4. Pero si es que le pongo un CK4 a mi motor antiguo, no voy a estar ganando nada. Voy a estar solamente perdiendo plata porque los CK4 siempre tienen un mayor costo. Y la verdad es que no es así. Si se fijan en la parte de abajo de esa flecha, donde está la parte verde, dice que el CK4 es retrocompatible. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy usando, si yo tengo un CK4, puedo aplicarlo para motores donde me piden un CJ4, un CI4 y todas las especificaciones para atrás. O sea, en estos casos siempre la especificación fue teniendo mayor desempeño en todos los campos donde se puede medir. Entonces, mi invitación hoy día apunta a hacer esta migración. Y la migración es pasar del CI4 al CK4. No porque toda la vida haya usado un CK4, o sea, un CI4 en mi motor, significa que el motor tiene que morir con un CI4. Yo puedo avanzar a la siguiente tecnología. ¿Y cuál es la ventaja de la siguiente tecnología? Es un poco lo que les voy a explicar durante el resto de esta presentación. Jorge, ahí han aparecido preguntas para ir avanzando con todo el mundo. Sí, tenemos algunas preguntitas. ¿Las leemos de inmediato? Por favor. Aquí Patricio Barahona nos pregunta que cuando el aceite cumple con la norma API, ¿encuentro la misma viscosidad que necesito? Exactamente. Es una muy buena pregunta y estas son cosas paralelas. Uno es la especificación de desempeño que pide y lo otro es la viscosidad que está pidiendo. Y acá el número importante, uno puede tener un 1540, que esa es la principal viscosidad que hay en CI4, uno lo puede tener el 1540 en CI4 y puede tener exactamente ese mismo CI4, o sea, ese mismo 1540 en CK4. Por lo tanto, sí va a encontrar ese aceite. Perfecto. Y tenemos otra preguntita también de Patricio, ¿Ya? que nos dice que ¿cómo es posible, químicamente, nos dice entre paréntesis, que un aceite se puede usar en un motor diésel y gasolina, entendiendo que tienen distintas temperaturas de trabajo y presiones? Mire, la verdad es que sí es posible. El motor diésel es el que tiene mayor exigencia hacia el aceite. Entonces, muchas veces el motor diésel sí cumple con todas las especificaciones para motores gasolineros. Pero en los casos en que, perdimos ahí la presentación, pero en los casos en donde el motor diésel, o sea, existen algunos casos en donde aceites son solamente para motores diésel, y es porque el paquete aditivo está diseñado para allá. Muchas veces se le puede agregar un extra para transformar este aceite diésel en aceite gasolinero. Pero la verdad es que hoy día, hacia donde van migrando las viscosidades, hace que las viscosidades se vayan especializando en motores diésel y motores gasolineros y no se vayan uniendo. En el pasado, los 1540 se podían usar en los dos, tanto en diésel como en gasolinero. Pero hoy día no se diseña ningún vehículo liviano que acepte o que pida la viscosidad 1540, sino que estaríamos hablando de las viscosidades 530, incluso 020, que son bastante más delgadas, y la parte servicio pesado se mantiene en viscosidades más viscosas como un 1540 o un 10W30. No sé si el resto alcanza a ver la presentación, yo la perdí.
el PowerPoint. Es que la voy a necesitar para seguir avanzando. Por último, si te aparece alguna otra pregunta, por mientras se resuelve esto. Ahí está. Sí, tenemos Ya, una preguntita aquí ya. de Oscar. Ujú. Él nos pregunta que si es recomendable agregar un aditivo de protección del humo. Mire, esa es tremenda pregunta y me la han hecho varias veces. La hemos discutido con profesionales y con expertos a nivel mundial. Chevron también nos ha apoyado harto en eso. Y lo que dicen ellos es que cualquier aditivo lo consideran como un contaminante. Con esto me voy a separar un poquitito de la presentación, pero si estamos hablando que esta es la superficie metálica donde interactúa el aditivo, tenemos varias moléculas dentro del mismo aditivo que están interactuando con esta superficie. Y esas moléculas tienen distintas funciones. Yo no puedo priorizar una con respecto a otra, tienen que estar todas en un equilibrio. Cuando yo agrego un aditivo, mejoro una propiedad, y eso sí pasa efectivamente, pero desplazo al resto de los aditivos o del paquete aditivo que tiene ese aceite y voy reemplazando el resto de las funciones, como sería el antioxidante, antidesgaste y varias cosas así. Por lo tanto, nunca es recomendable agregar un aditivo al aceite. Y lo segundo que pasa es que no todos los aditivos son compatibles con todo. Entonces, cuando yo estoy agregando un aditivo diferente a la formulación del aceite original, estoy corriendo un riesgo muy grande y corro un riesgo mucho más grande que los beneficios que podría tener con ese aditivo. Siempre es recomendable usar el aceite y la especificación que está pidiendo el fabricante del motor. Y eso generalmente aparece en el manual. Voy Perfecto. pasando a la siguiente. ¿Tenemos más preguntitas? Ya, Clemente? dele nomás. Sí, la respondemos al tiro. Acá, bueno, respecto a los aditivos también nos pregunta Sebastián, que dice si al agregar un aditivo se pierden ciertas propiedades del aceite. Efectivamente, cuando yo agrego un aditivo, como lo había dicho antes, agrego características, pero también puedo desplazar otras características que tiene este paquete aditivo, que es este equilibrio químico sobre una superficie. Perfecto. Y aquí Patricio también nuevamente nos pregunta, lo vamos a leer rapidito para que sigamos avanzando. Dice si ya no se usan los monogrados. Muy buena pregunta, perdón. Efectivamente, la parte... Ay, perdón. No, sí, tengo agüita acá. Bueno, ya. Los monogrados es una tecnología muy antigua y es un tipo de aceite, o sea, es una pregunta que la voy a contestar más adelante en la presentación. Efectivamente, el monogrado ya no se usa, aunque hayan motores que incluso puedan recomendarlo porque sean más antiguos, es muy recomendable no usarlo porque van a tener una mucho peor partida en frío que un aceite multigrado. Ya. Clemente, ahí ya podemos ahora avanzar. podemos seguir después avanzando. hacemos si es que llegan más preguntitas. Ya, muchas gracias, tú me vas contando. Se me saltó mucho. Ya, bueno, ahí... ahora sí, ahora estamos de vuelta. Bueno, yo le había contado que lo que estoy tratando de explicarle acá son los beneficios de pasar de un aceite CI4 a CK4, en el fondo de pegarlo el salto en tecnología. Y les voy a ir explicando característica por característica de las diferencias que tienen entre las dos normas. Y si nos fijamos ahí, tenemos el tema del control de hollín. Si se fijan, el aceite está negro. Ese negro no es que el aceite se haya quemado, no es que le haya caído tierra, sino que es el hollín. ¿Se acuerdan que les comentaba antes que el humo del escape salía de color oscuro? Eso es por el hollín. Parte del mismo hollín también pasa hacia abajo del motor y toca el aceite.
y este hollín se va metiendo dentro del aceite y va generando esta coloración negra. Esto no es una mala característica, es una muy buena característica y habla de la capacidad del aceite para contener este contaminante. ¿Cómo funciona esto? Ahí en el video se ven las partículas de hollín que tienden a unirse entre ellas y forman una partícula cada vez más grande que es muy abrasiva. ¿Qué significa esto? Que es como un granito de arena que va gastando el motor por dentro a medida que circula el aceite. Entonces, ¿qué hace el aditivo dispersante? Lo mantiene disperso, se une a cada partícula de hollín independientemente y lo mantiene disperso. Esto evita dos cosas: que se forme esta partícula abrasiva y también evita que se pegue a las paredes del motor. Entonces, el API CK4 versus el CI4 que muestra ahí aumenta un 30% el control de este contaminante, del hollín. Entonces yo aquí tengo, siempre trato de explicarles cuál es la ventaja. Con todo el hollín que está entrando al motor, sobre todo en motores más antiguos, en donde pasa más hollín hacia la cámara de combustión por el desgaste de los anillos, que es por ahí donde está pasando, voy a tener muchísimo más hollín entrando al motor. Y esta partícula grande se va a estar formando más. El aditivo que está en los CI4 y también obviamente en los CK4 se desgasta con el tiempo. Por eso esta sobrecarga de 30% en este aditivo va a generar este aumento en la dispersancia, va a mantener el hollín flotando en el aceite y va a evitar que se forme esta partícula abrasiva que aparece en el video. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando yo voy a cambiar el aceite y abro el tapón del cárter, cae el aceite negro, negro, negro con hollín. Eso es muy bueno, significa que el hollín se lo está llevando el aceite y no queda desgastando el motor y tampoco queda pegado en las paredes del motor generando otro tipo de problema. Las dudas, vamos a pasar al siguiente tema y ahí cortamos para preguntas. Y aquí un amigo preguntó también el tema de las viscosidades de los monogrados. No me quería meter tanto en esto porque es un tema más complejo, pero si se fijan ahí, hay una recta que marca el SAE 40. Ese es el monogrado que estaban hablando recién. Y el monogrado cumple con la viscosidad que necesita el aceite a 100 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que a 100 grados Celsius más o menos la temperatura donde el motor está trabajando. Y el SAE 40 cumple con un rango de viscosidad en esas temperaturas. Eso es muy bueno. Pero el problema es que cuando el motor va a partir en frío, el aceite tiene muchísima viscosidad. Y uno pensaría que eso es bueno, pero la verdad es que no es bueno, porque todos sabemos que el aceite parte abajo en el cárter. Y el motor apenas empieza a girar, parte girando también la bomba de aceite y bombea aceite hacia arriba. Y en ese proceso pasan algunos segundos en donde el motor está andando seco. Y lamentablemente, si es que el aceite tiene mucha viscosidad, nos va a costar mucho más tiempo que llegue el aceite arriba. Y por lo tanto, el motor va a andar sin lubricación durante más tiempo. Estos son algunos segundos, pero lamentablemente durante la partida en frío es donde mayor desgaste se genera en el motor. Entonces, para que eso no pase, ¿qué es lo que se creó la tecnología de los multigrados? Y se le agrega ese polímero que aparece ahí, que parece un ovillo que se agranda. Si se fijan, a medida que sube la temperatura, el ovillo se empieza a expandir. Entonces, ¿cuál es la gracia de este aceite? Que yo parto con una viscosidad baja a muy frío, o sea, temperaturas, por ejemplo, que aparecen ahí menos 20 grados. Yo puedo partir con una viscosidad bastante baja, el aceite lo puedo bombear rápidamente, pero a medida que se calienta el aceite, que es exactamente lo mismo que pasa cuando uno va a hacer un huevo frito y en el sartén y echa aceite y el aceite se calienta, pierde viscosidad. Bueno, en este caso, este polímero evita que pierda la viscosidad de este aceite y se mantiene estable la viscosidad a medida que aumenta la temperatura y el motor llega a la temperatura de operación. Entonces yo logro esta propiedad con este polímero que aparece ahí, que es este ovillo, que a medida que se calienta aumenta la viscosidad y mantiene la viscosidad estable. ¿Cuál es el tema? Que dependiendo de la calidad de ese polímero es la estabilidad de la viscosidad del aceite. ¿Por qué? Porque se puede cortar. ¿Por qué podría pasar eso? Y es porque nosotros vemos ahí un diagrama de un motor funcionando
y vemos cómo está armado el tema de los anillos. Si se fijan ahí se están separando y juntando los anillos, es para mostrar cómo están montados los anillos en el pistón. Entonces, ahí en la imagen se están moviendo lentos los pistones, pero nosotros sabemos que van a una velocidad muy, muy alta. Los anillos están haciendo una fuerza muy grande sobre la superficie del cilindro. Y es ahí donde está el aceite. Quedan haciendo ahí los anillos que aparecen de control de aceite, lo que hacen es limpiar, mover todo el aceite que está en el cilindro hacia abajo para que no quede en la cámara de combustión y en el fondo dejar la cámara de combustión limpia, libre de aceite. En ese proceso, a alta temperatura y a alto estrés mecánico que generan estos anillos sobre el aceite, se puede cortar este polímero. Entonces, cuando se corta el polímero, la viscosidad se nos va abruptamente abajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la especificación CK4? Que toma lo mismo de la CI4, pero dice, yo no le voy a exigir lo que tiene normal como CI4, sino que le voy a aumentar a 3 veces el estrés que le voy a generar a este aceite. Le voy a exigir 3 veces más la resistencia a la viscosidad o al estrés. ¿Y de qué me sirve esto a mí? Que yo voy a mantener la viscosidad y la protección estable durante todo el servicio del aceite. ¿Qué pasa si la viscosidad se me cae? Aquí me gustaría tener público acá, pero yo creo que la mayoría del público me lo va a decir. Si es que el aceite se pone más delgado o menos viscoso, va a disminuir la protección. Las piezas metálicas que está separando el aceite se van a empezar a tocar y voy a tener mayor desgaste. Con esto yo voy a tener mayor desgaste del motor y por lo tanto menor vida útil. Cada vez que yo aumento el desgaste del motor en la tasa que es mayor a la diseñada por el fabricante, voy a disminuir vida útil del motor. Disminuyo horas de ese motor antes de un ajuste. Yo creo que nos paramos ahí. Jorge, tú tenías algunas preguntas en el chat, ¿o no? Sí, nos han llegado varias preguntitas, así que las vamos a leer de inmediato para no perder tiempo. Acá don Patricio Barahona nuevamente dice que bien. si la carga transportada también influye en la elección del aceite. Muy buena pregunta. Esta no me la habían hecho antes. Y la verdad es que no. Cuando un camión está transportando carga o está transportando mayor carga, es una situación muy parecida a la que esté haciendo cuestas constantemente. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahí? Es que la pauta de mantenimiento o la razón a la que se va cambiando el aceite, la hora, o sea, los kilómetros que le doy al aceite va a ser menor porque voy a estar estresando más el motor. ¿Qué significa eso? Que durante una subida el motor va a estar más esforzado, va a recibir menos ventilación, por lo tanto va a trabajar más caliente, va a trabajar a mayores revoluciones, porque obviamente el motor va a estar gastando, va a necesitar más potencia, por lo tanto va a ir más revolucionado, vamos a tener mayor consumo de aceite. La viscosidad es siempre la que recomienda el fabricante del motor. Nosotros acá tenemos que ser súper claro y no somos los ingenieros que diseñamos el motor, es el fabricante del motor el que diseña el motor y el que recomienda una calidad de aceite. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta también de Patricio, que dice si el exceso de ralentí ¿qué daños produce? Ya, esa pregunta se va para otro lado, pero muy buena también. El ralentí no da lo mismo, es algo bastante negativo para el motor. ¿Y qué es lo que produce? Que en ralentí, esto es un tema muy, muy técnico, voy a pasar lo más rápido posible. Nosotros tenemos los anillos que vemos ahí, que están alrededor del pistón, que generan el sello. Esos anillos están calculados para trabajar a una cierta temperatura. A esa temperatura se expanden y generan el sello completo de la cámara de combustión. Cuando no están en altas revoluciones, lo que es ralentí en el fondo, que el ralentí es cuando el motor está andando sin avanzar el camión, sino que en las mínimas revoluciones, no tenemos la temperatura necesaria para que ocurra esta expansión del anillo. Por lo tanto, algo de la apertura del anillo se abre
y por lo tanto empieza a pasar combustible hacia la cámara, hacia el aceite. Eso es muy malo porque con el tiempo, mucho rato de ralentí, el combustible pasa hacia el aceite y como el diésel es bastante más delgado que el aceite, le baja la viscosidad. Eso lo conocemos como dilución por combustible, lo hemos visto muchas veces, genera varios daños negativos hacia el vehículo. Por lo tanto, la recomendación es siempre estar moviendo el camión, siempre en operación. Cuando el camión no esté en operación, dejarlo apagado, ya las tecnologías han cambiado, las baterías son bastante más potentes, no se van a quedar parados. Las partidas en frío, por lo que le acabo de explicar, de los aceites multigrados, también son mejores. Por lo tanto, siempre la recomendación es cortar el vehículo y el aire acondicionado, ojalá eso no dejarlo cuando está el motor parado. Ya, vamos a ir a avanzar. ¿Vamos a avanzar un poco? Sí, tenemos más preguntitas. Ya uno. Sí. De Esteban nos pregunta si se recomienda líquidos para lavar el motor antes del cambio de aceite. No había escuchado de líquidos para lavar el motor. La verdad es que no hay que echarle nada más que aceite y el aceite que corresponde al motor. A veces se habla de lavado o flashing del motor y eso ¿en qué consiste? En agregar el mismo aceite con el que se hace el cambio y se genera un lavado. Pero la verdad es que no es necesario, están todas las pautas de mantenimiento calculadas para que uno deje drenar todo el aceite, y eso es súper importante, el camión en una superficie plana, que bote todo el aceite, y después de eso empiezo a cargar el nuevo aceite, obviamente cambiando siempre el filtro de aceite. Perfecto. Y aquí una preguntita rápida de Servitrax. Nos pregunta que si el CK4 viene sintético y mineral. Muy buena pregunta. Acá en Chile lo que siempre se usó como CI4 1540 es un aceite mineral. Llegaron algunos de afuera semisintéticos, incluso sintéticos, pero la verdad es que nunca fue algo que tuviera sentido. Por lo tanto, siempre fue CI4 1540 mineral. Cuando nos pasamos, los primeros CK4 fueron todos minerales, pero a medida que pasaron pocos años, creo que unos 2 o 3, ya empezaron a salir los primeros CK4 1540 y 1030 semisintéticos. Y hoy día es lo que más hay en el mercado. CK4 semisintético. Y bueno, quería aprovechar de pasarle la información. Tenemos estos dos productos, Lubrax y Chevron. Los dos son CK4 1540 semisintético. Perfecto. Bueno, y por último, para seguir avanzando, acá nos pregunta Patricio Barahona nuevamente si las condiciones climáticas son muy extremas. ¿Debo cambiar el aceite o es tan amplio el margen de protección que no se necesita cambiar? Las dos sí, aunque son contradictorias. ¿Qué es lo que pasa? El fabricante del motor genera este manual. Y muchas veces hay unas tablitas que no es tan difícil leerla, que marca los rangos de temperatura. Y si que yo estoy en este rango de temperatura, voy a poder usar este tipo de viscosidades. Si ahora quiero un aceite para todos los rangos de temperatura, es un aceite mucho más caro, pero se puede usar también. La idea es apuntarle justo al rango donde va a estar operando este camión en la mayoría del tiempo de su servicio. Así que sí, el manual del fabricante va a decir específicamente bajo qué condiciones va a usar cada uno de los lubricantes. Perfecto. ¿Estamos? Sí, avancemos nomás. Muy bien. Bueno, CI4 versus CK4. Y acá vemos que se incluyen pruebas más exigentes en el desgaste del árbol de leva. No sé si aquí se ve un motor como medio transparente de vidrio. El árbol de leva es la parte de más arriba del motor. ¿Y por qué se elige esto? Porque es la lubricación más exigente de todas. Y esto es por dos cosas. Uno, porque es la lubricación que está más arriba del motor, por lo tanto la bomba de aceite tiene que darse la vuelta completa al motor para llegar arriba. Y lo segundo es que por el tipo de funcionamiento hay mucho roce. Si se fijan ahí aparece en rojo y en azul. Perdón. Y ahí es donde se genera el mayor desgaste. Entonces se elige esto específicamente porque es el lugar más exigente,
Hoy día no sé qué me pasó. ¿Van quedando preguntas o no, Jorge? Sí, han llegado algunas. ¿Las leemos al tiro? Ya, por favor. Ok. Aquí José Donato nos pregunta, ¿se debe mantener el aceite por los kilómetros que dice el fabricante? ¿Dura bien en el trabajo fuerte? ¿10.000 kilómetros, por ejemplo? Ya. Esa es la... voy a dejar esto en stand-by, lo que estaba explicando, y es una muy buena pregunta. Me llega muchas veces de otra forma. Me dicen, Clemente, ¿para cuántos kilómetros es este aceite? ¿Para cuántos kilómetros es este otro aceite? Y la verdad es que la respuesta no es directa, sino que el fabricante del camión dice, usted va a poner un CI4 y este aceite le va a durar 10.000 kilómetros en estas condiciones de operación. Después puede decir, puede poner un CI4 y en otras condiciones le va a durar menor cantidad de horas o kilómetros de operación. ¿Qué es lo que se hace acá? Es respetar siempre lo que dice el fabricante del equipo, y ya cuando uno tiene flotas más grandes puede ir explorando un poco más allá, porque lo que pone el fabricante del equipo o del motor en el manual es bajo las condiciones más exigentes. Y a veces uno sabe que no tiene las condiciones más exigentes, sobre todo el transporte de carretera, en donde el camión va con carga suave, viajando hacia el sur, donde no va ni con temperatura ni con mucha pendiente. La verdad es que ahí se podría usar, se podría extender las horas o los kilómetros de vida útil del aceite. ¿Cómo se hace esto? Se hace análisis de aceite usado. Se toman muestras a los distintos kilometrajes y se va evaluando cómo va el aceite en todas sus características, hasta que la primera característica que falla va a marcar las horas totales o los kilómetros totales que soporta ese aceite. Así que si es que estamos siguiendo la pauta de mantenimiento del fabricante, siempre vamos a estar en los rangos seguros. Si queremos ir un poco más allá y tenemos una flota grande, nosotros podemos hacer el tema que les contaba de el análisis de aceite usado. Bueno, y ahora siguiendo con el desgaste en el árbol de leva, que es donde van las válvulas, es lo que va moviendo las válvulas, es el lugar más estresante. Entonces, como yo tomo la peor condición, que es el desgaste en el árbol de leva, ahí es donde puedo decir, ok, le incluyo pruebas más exigentes de desgaste, y con esto puedo saber que el aceite va a cuidar mi motor en cualquier otra condición. ¿Esto qué significa? Que si yo paso de CI4 a CK4, efectivamente voy a extender la vida útil del motor. Cada vez que disminuyo los desgastes, y esto se mide en partículas por millón de fierro generalmente, voy extendiendo la vida útil de este aceite. Pasó que, no sé, yo ya tengo varios kilómetros andados con el motor con CI4, si me cambio a CK4, ¿voy a tener problemas? La verdad es que no. Va a aumentar la protección desde el minuto en que haya cambiado de tecnología el motor. No van a haber efectos adversos si es que me estoy pasando de un CI4 a un CK4. Ahora sí, algunas preguntas por ahí, a ver si va quedando algo. Sí, Oscar nos pregunta respecto a la norma del Chevron URSA. Perdón. ¿Qué norma tiene? La norma, el Chevron, es un API CK4. Estos dos productos que les traje acá tienen esta última norma, que es lo que va al final de la tabla que les mostré, que es el CK4. El CK4 es principalmente la última norma que salió para especificaciones de diésel. Otro tema más que tenía es, y otra mejora que viene al pasar de CI4 a CK4, es el control de la pérdida de aceite. Y esta pérdida de aceite, ya la veníamos hablando hace un rato atrás, puede pasar por dos situaciones. La que más conocemos es que parte del aceite se combustiona. ¿Qué significa? Que estos anillos que están barriendo el aceite hacia abajo no logran hacerlo 100% eficiente, porque nosotros sabemos que el cilindro no es liso, y no es liso obviamente para que mantenga una lubricación.
Entonces todo este aceite que estamos rellenando, gran parte de eso se va por la combustión, por el aceite que queda en la cámara de combustión. Algo de eso también puede caer por las guías de válvula hacia la cámara de combustión. No es que el aceite se vaya cayendo. Entonces vamos a perder aceite por combustión. Y lo segundo, que es más desconocido, que es por evaporación. Y efectivamente el aceite no se evapora a la misma tasa que se evapora el agua, pero como el aceite está trabajando a mucha temperatura, sí existe una evaporación. Y esto es lo que vemos acá. La especificación CK4 le pone un límite a la evaporación y dice máximo 13% de pérdida de aceite durante todo el proceso por pérdida de evaporación. Y también le pone un límite al consumo, que el consumo va siendo por combustión, que disminuye un 70%. Si la norma CI4 permitía que rellenara, no sé, 10 litros, obviamente que esto va a ser un 70% de eso. Nosotros sabemos que es muchas veces menos de un litro, son algunos ml y en algunos casos puede ser más, dependiendo del camión. Obviamente ese va a ser el porcentaje de disminución. ¿Por qué es importante esto? Y es por varias cosas. Cuando yo tengo mucho consumo de aceite por combustión, yo les contaba que las cenizas del aceite se van a ir depositando en todo el sistema de escape, desde la válvula hasta todo lo que hay atrás, incluso en la cámara de combustión. Esto me va a generar más cenizas dentro del pistón, en los anillos y también en el sistema de válvula, empeorando los sellos. Lo segundo, que es súper importante, que voy a mantener el nivel de aceite estable durante toda la operación. Entonces, si yo tengo camiones que están moviéndose muy lejos y después vuelven a la base, entre todo el trayecto van a estar perdiendo mucho más aceite. Por lo tanto, la última parte del recorrido la van a hacer con el cárter un poco más vacío. Y eso es muy malo, porque si yo tengo el aceite en nivel un poco más bajo, aunque esté dentro de la varilla, ¿qué es lo que va a pasar? No me va a dejar enfriar bien el aceite, no me va a dejar, va a haber una menor recirculación y le va a tocar muchas más veces. Entonces, eso es lo que van a estar protegiendo el motor a través de dos cosas, que en el fondo es mantener la viscosidad del aceite estable, evitar la formación de depósitos dentro de toda la cámara de combustión y el sistema de escape. Y obviamente vamos a estar cuidando también todo lo que es el bolsillo, porque vamos a rellenar menos aceite. Estas fueron unas pruebas que hicimos con Lubrax en un camión minero. La verdad es que un camión minero es la situación más estresante para un aceite. Estos son motores realmente muy grandes, con anillos, con estreses gigantescos. Y con el aceite, el lubricante actual estaban trabajando a 250 horas. Esto se mide en horas de trabajo, no en kilómetros. Y nosotros logramos duplicar la cantidad de horas que operaba este aceite. Pero eso es un tema que vimos todos los parámetros y efectivamente podía duplicar la cantidad de horas. Pero mucho más importante que eso fueron los desgastes. Y si se fijan en los dos gráficos tenemos la gran diferencia que no tienen exactamente el mismo eje de hora. Uno está a 500 horas el primer aceite y el Lubrax está hasta 750 horas que llegó la prueba. Y ya el primer aceite estaba a las 250 horas mostrando las primeras alarmas de desgaste. Y esa alarma de desgaste es la cantidad de fierro. Eso es directamente proporcional a la vida útil del motor. Si yo estoy desgastando más el motor, voy a tener menor vida útil del motor. Y con Lubrax logramos llegar a la primera alerta a las 750 horas, que es un valor muchísimo mayor. Por lo tanto, no es solamente que el aceite dure más, sino que el motor dura más, que es mucha plata. Vamos a ir avanzando. Les quería mostrar un par de pruebas que hizo Chevron. Este es su producto, un lanzamiento que está haciendo. Se llama XLE SB. Este es un semisintético. De hecho, no sé si me puedo tener aquí la cámara. Bueno, este producto tiene muchísimas ventajas y es la que vamos a ir viendo una a una. La primera prueba es una simulación de depósito en el pistón. Yo no quiero que hayan depósito en el pistón porque voy a tener una combustión irregular.
Entonces, esta simulación lo que hace es pasar aceite por unos tubos de vidrio y a mucha temperatura, obviamente. Y según el color que se vayan poniendo, la cantidad de aceite que se oxida, que se quema dentro del tubo. Entonces, si se fijan, el aceite de Chevron, en comparación con el resto, pasa el número 6, que es justo donde ya no se ve la tinción de los tubos de vidrio. Otras dos pruebas que son muy interesantes son la prueba de simulación de depósito en el turbo a mano izquierda. Si se fijan ahí, hay un turbo con bastante depósito. ¿Y eso por qué es importante? Porque el turbo está girando a 250.000 RPM, en algunos casos incluso más. Y cualquier depósito que se fije en las paletas va a generar una descalibración en el funcionamiento del turbo. Y a muy altas revoluciones, la verdad es que eso es un esfuerzo muy grande sobre los bujes. Entonces aquí, la idea de esta prueba es tener la menor cantidad de depósitos en el turbo. Y Chevron le va bastante mejor con 23 gramos, miligramos, que es muy, muy poco. A la competencia están en promedio en 36 miligramos, que es bastante. Tampoco es mucho. Si se fijan, API-SN, que es la norma que pide esto, exige que sea menor a 45, y Chevron con 23 está, la verdad es que más bajo que el resto. Lo mismo, hay otra prueba que es muy interesante, que es la simulación de depósito en los anillos. Y cuando yo voy depositando lodos o ceniza en los anillos, van perdiendo la movilidad que tienen los anillos para hacer su función. Cuando se forman muchos depósitos en los anillos, se pegan, y eso es muy malo porque empieza a perder potencia el motor. Ahí obviamente a Chevron le va muy bien, está mucho más bajo que sus competidores con 12 miligramos, y el máximo de la norma es 30, por lo tanto está casi un tercio más bajo que lo que exige la norma, y también comparado con el mercado. Lo otro es la resistencia a la oxidación, y aquí un amigo me preguntaba, bueno, ¿qué importa que se oxide el aceite? Y la verdad es que ahí estamos viendo un video de un motor, obviamente ese motor se fundió, no le cambiaron el aceite a tiempo, se oxidó y salió así. Efectivamente es muy importante el tema de la oxidación, y aquí en el gráfico podemos ver a medida que van pasando la hora. Esta es una prueba muy estresante que se le hace al aceite, se llega hasta 360 horas y se ve cuánto se oxida el aceite. Si se fijan, Chevron llega muchísimo más abajo de los máximos permitidos por API CK4, que está muy arriba, permite mucho. Después vienen las especificaciones de fabricantes de motores, que es Volvo, Cummins y Detroit Diesel, que están bastante más abajo que lo que permite API CK4, y Chevron dice, mira, la industria, por todo lo que hemos hecho y que conocemos del mercado, debiera estar en este máximo. Y ellos mismos se fijan un factor de seguridad más abajo que eso. O sea, cuando yo estoy usando Chevron, no estoy usando cualquier lubricante, realmente este tiene capacidades mucho más arriba que las del mercado. Y bueno, por último, esto es la partida en frío. Este es un correlacionador de la partida en frío. Y ahí en el video vemos la parte de más arriba del árbol de leda. ¿Se acuerdan que se los mostré antes? Este es un motor partiendo, y después de mucho rato de partir, se ve que empieza a sangrar un poquitito de aceite arriba. ¿Y eso qué significa? Que efectivamente, como les contaba antes, cuando el motor parte seco. Después de mucho rato, o sea, no mucho rato, pero son pocos segundos, que son segundos muy estresantes para el motor, llega el aceite arriba. Entonces aquí yo necesito que el aceite se congele a la temperatura, ojalá lo más baja posible, y que tenga la viscosidad en frío, ojalá también lo más baja posible, que fluya lo más rápido que pueda. Y bueno, eso es lo que les tenía por hoy día. Estamos casi llegando a la hora, así que vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas. ¿Qué tenéis por ahí, Jorge? Sí, tenemos preguntitas, así que la vamos a aclarar de inmediato. Aquí Andrés León nos pregunta primeramente, ¿el CK4 tiene viscosidad 50W30 usado en camionetas? El CK4, sí, esa es buena pregunta. En vehículos, la viscosidad 5W30 generalmente va enfocada a las camionetas y los autos también, a vehículos livianos.
existen dos 5W30, uno que es para gasolinero y otro para diésel. Y por las particularidades de Chile, del parque automotriz que tiene, esa especificación es europea. Es una ACEA-C3 para los diésel y API-SN para los gasolineros. Pero CK4 existen en 530, pero aquí en Chile es muy poco lo que se usa. O sea, si vamos a hablar de nuestro vehículo, de la camioneta diésel, de incluso el auto diésel y también los autos gasolineros, esos 530 van siempre por el lado de ACEA o europeo. CK4 no se mete ahí en eso, solamente con la API SN. Perfecto. Aquí Cristian nos pregunta si el aceite indica que es API CK4 y es de confirmada procedencia. ¿Importa su precio en el rendimiento? ¿Importa su qué? Su precio. Su precio. La verdad es que para mí el precio no es lo importante, es la calidad, el desempeño y la confianza. Si dice que es un CK4, bien, es un CK4, ya vimos lo que correspondía. Si estamos hablando de Chevron, ya sabemos que no es solo un CK4, va muchísimo más allá que lo que da el mercado. O sea, nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos para nuestro vehículo, qué es lo que queremos para nuestro transporte. Si queremos aumentar la vida útil del motor, incluso siendo un motor antiguo, tenemos alternativas probadas, tenemos pruebas que hizo Chevron, por lo tanto, la verdad es que no haría lo mismo. Hay que hacer una evaluación más a conciencia, depende de lo que uno necesite. Perfecto. Aquí Cristian Hugo nuevamente nos pregunta si SN no es para motores encendidos por chispa. Muy bien. Lo puse al principio y la API tiene estas dos ramas, que es la API SN, que la S es de partido por chispa, y las API C, que son por compresión, que serían los diésel. Entonces, chispa es para gasolinero, C es para diésel. Ya pasamos toda la parte de los diésel por compresión, que partían desde el CA hasta el CK4 que hablamos nosotros. Por el lado de gasolineros tenemos las S, API SN, que es la especificación más común, o SP también, que es la segunda más común. Hace poco tiempo, menos de un año, salió la SQ, que es la última, pero la verdad es que se está yendo poco en el mercado todavía. Perfecto, Clemente. Ahí estamos al día con las preguntitas. Excelente, entonces estamos... Sí, aquí tengo yo información de que tenemos un concurso, ¿cierto? Efectivamente. Perfecto. Bueno, a todos entonces invitamos a los asistentes de la capacitación que estuvieron muy atentos, ¿cierto? Les informamos que tenemos un concurso, efectivamente, y tenemos un gran premio, que nada más, nada menos que una gift card de 100.000 pesos. ¿Ya? Creo que aquí me la pasaron, una gift card Cencosud por la cámara. ¿Dónde está? Ponemos la cámara de detalle para que se vea. Ahí está, ahí se ve gift card claramente. Cencosud. Perfecto. Bueno, la dinámica, explicamos la dinámica de inmediato, ¿cierto, de los socios? Bueno, sí, es re simple. Vamos a hacer una pregunta y el que lo logre se lleva el premio. No es más complejo que eso. Perfecto. Bueno, vamos a indicar primero, sí, para que tengan todo claridad, que esta respuesta tiene que ser a través del chat, ¿ya? Así que ahí el chat, por el orden de llegada, que decir, las vamos a ir leyendo y tú nos vas a decir cuál es la correcta. Claro, y la pregunta lógicamente no va a ser el nombre de mi hijo, sino que información que salió justo ahora en la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, para dejar claro que el primero que responda bien, ¿cierto? En el orden que vayan llegando las respuestas, ese va a ser el ganador. Y tú nos vas a decir si efectivamente respondió bien la pregunta o no. Perfecto. Y la pregunta es la siguiente. Dice que, ¿cuánto aumenta el control de hollín al pasar de API CI4 a CK4? Muy bien ¿Está bien, dicho. cierto? ¿Sí? Ya, ¿Está súper bien dicho? simple. Hemos estado hablando todo el tiempo de incentivar que pase de CI4 a CK4. ¿Cuál es la mejora? El control de hollín. Apareció por ahí en un sticker bien grande, así que ojalá que les vaya muy bien. Perfecto. Bueno, aquí nos empezaron a llegar de inmediato las respuestas, así que estaban muy atentos. Ya, vamos a ver el primero que respondió.
Aquí estamos con los jurados presentes, así que no hay trampa. Ah, sí, yo estoy viendo ahí al fondo, está certificado con notario. Aquí tenemos Rodrigo, fue el primero, y nos dice el 30%. Lo logró. Aplausos para Rodrigo. Rodrigo Lo logramos. entonces respondió correctamente el primero. Llegaron muchas respuestas, así que pero él fue el más rápido. ¿Y el resto de las respuestas lo logró también? ¿Perdón? ¿El resto de las respuestas también eran correctas? Hay varias respuestas, Ah, algunos ya, muy correctos, bien. otros no. Eso habla muy bien que pusieron atención. Muchas gracias entonces por haber puesto tanta atención hoy día en la tarde, sobre todo por el horario tan duro que es. Perfecto. Y bueno, yo quiero dar información aquí al socio espérame, que me siguen llegando respuestas. a Rodrigo, que él no abandone la capacitación, para que él me deje por interno, yo le voy a pedir a través del chat sus datos, ¿ya? Perfecto. Sí, para que no se desconecte. Ya, que Primero no se que salga, Rodrigo. bueno, y Clemente, ¿algo más que agregar ya en esta capacitación? No, la verdad es que yo creo que hasta por la hora estaríamos súper bien. Como mensaje final les dejo que prueben esto, que pasen aunque no es tan visible, que cuesta entender esto de las especificaciones y hay muchas normas, hay muchas cosas así. Pasar de un CI4 a un CK4 efectivamente es una gran ventaja, no porque se haya usado siempre, significa que tenemos que seguir usándolo. Y desde el minuto en que cambiemos el aceite ya vamos a tener esa extra protección que le fui pasando punto por punto y explicando a ustedes durante esta tarde. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Implementos por darnos esta oportunidad y nos veremos en una siguiente vez. Perfecto, muchas gracias también a ti, Clemente, por esta capacitación y agradecemos a todos los transportistas y las transportistas también, ¿cierto?, que estuvieron presentes en esta capacitación, camioneros, clientes, por participar en esta tercera actividad de Implementos Capacita, ¿ya? Les contamos que entre el día miércoles y jueves va a llegar su diploma al correo que registraron en el formulario, un diploma de participación, así para que estén atentos al Excelente. correo. Y también nos llegaron varias preguntitas de que si las diapositivas las van a poder ver nuevamente, cómo podían volver a ver la capacitación. Así que yo aquí les quiero dejar el dato que si quieren volver a ver la capacitación y sacar datos más técnicos, se encontrará disponible desde mañana en el canal de YouTube, ¿ya? Que es @implementos repuestos, ¿ya? Para que lo busquen ahí y se suscriban al canal y van a poder volver a ver la capacitación desde mañana. Y lo otro también que esperamos que nos sigan por las redes sociales, ¿ya? Instagram como @implementos.chile y Facebook también como @implementos. Sí, solamente, ¿ya? Y eso. Yo creo que dejarlo invitado a revisar el canal de YouTube. Hay buenas capacitaciones, vi algunas de rodamiento, vi algunas de baterías que estaban muy interesantes, así que para seguir aprendiendo. Claro, bueno, ahí suscribiéndose al canal van a tener acceso a todas Exactamente, así que las un temáticas abrazo a que todos nos- y buenas tardes. Perfecto, Clemente. Bueno, también nuevamente muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y nos esperamos ver en otra futura capacitación. Que tengan una buena tarde.